Habrá tiro libre que corresponde a Boca, señoras y señores. Boca aquí en el primero, 40 minutos. Los hinchas de River no quieren ni mirar, no es para menos. Es una clara chance para Boca. Cardona se tiene una fie de locos, La imagen de Edwin de Cardona. Casi 23 minutos con la 10 en la espalda. 23 metros de distancia. Los hinchas de Boca dirán, así la de Román. Habrá tiro libre que corresponde a Boca, 41 minutos. Va Cardona, señores. Parado como Román. Cuenta la barrera. Los pasos de la barrera otra vez. Pablo Pérez y se acaba la barrera. Habrá tiro libre, a ver. También está Benedetto. Cardona. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, del Ceneice, señores. De Boca a los Román. Se puso la 10 en la espalda. Cardona y yo lo pateo, yo lo meto, carajo, señores. La metió en el ángulo. El superclásico se pone bárbaro. Lo gana Boca, 41 minutos. ¿Dónde la metiste, Cardona? Está completamente loco. Gana Boca 1-0. En una misma jugada, un doble golpe para River. Una expulsión y este tiro libre fantástico. La rosca, red de costado, parte delantera. Dejáselo a Cardona, que pega todas las pelotas paradas y define como un maestro en este tiro libre. No sale. Aquí Cardona. Se viene Cardona. Upa. Se ha expulsado Cardona. Atención, señoras y señores. Va para Escoco, quiere pegarle. Va Escoco. Magallán se la lleva de la Cruz. Ponzi le pega. Cantalo. ¡Gol! De River Poncio. Bueno, semana en la cual uno, por lo menos personalmente, no puede dejar de estar feliz en términos futboleros. Así sí, se notó. Empezamos se notó en los distintos ámbitos que uno comparte con Gustavo Ramírez. Que estaba Cuando estén listos para hablar en serio y charlar de temas. Estamos hablando muy en serio. Yo me sumo sin ningún problema. Se ratifica una paternidad prolongada, pero bueno. Bien, el tema que nos convoca tiene que ver con algo que no es tan risueño y sí es mucho más grave, ¿no? Porque el gobierno avanza... Yo creo que la hegemonía de los cuadros grandes es algo bien grave. Porque me parece que nosotros no vamos a invocar nunca más una punta. Pero bueno, no importa. No, a mí me parece que... Fíjense quiénes son los que vienen segundos y terceros. Sí, muy lejos, a 9 puntos. Es una... Además, según... hay una... Está bien, feliz. No, además yo soy defensor del juego del mellizo, pero digo... El fútbol se ha abierto una grieta, pero la grieta no es mitad y mitad como en otras partes, es 1-2 y todos los demás atrás. Tenés que reconocerme que por lo menos este equipo del mellizo no necesita grandes ayudas porque juega bien. Sí, claro, no, perdóname, vos me lo tenés que reconocer, que te lo defendí cuando llegó y ustedes lo querían asesinar. Bueno, el primer campeonato no fue tan brillante, pero ahora sí era cuestión de tiempo. Felicitaciones, la verdad que el barrio está contento y estamos contentos. Ahora, estuve escuchando a Giglini, ¿no? Hace instante en Sindical Federal. Realmente te digo, viste, cuando vos decís, acá está el planteo, porque Giglini dice, nos preocupamos por lo que hace el gobierno, pero no se preocupen por lo que hace el movimiento obrero, porque hay coincidencia en rechazar las propuestas del gobierno. Y hay toda una militancia nueva, juvenil, en el movimiento obrero, que no permite cualquier cosa. Creo que es un buen punto de partida para los que ya están hablando de acuerdos entre gallos y medianoches y cosas raras. Hay una construcción social que demanda por derecha y por izquierda que a priori haga lo que haga la CGT o a terminar en un acuerdo o en la entrega de los derechos de los trabajadores. Y eso nunca en realidad después no se termina corroborando en la práctica porque los dirigentes actúan en consecuencia al mandato general de sus bases y dentro de la CGT al mandato general de las organizaciones sindicales. No es fácil. Pero no es fácil, es una gran tarea de
de contención, de confluencia y sobre todo de acción, y esto lo plantean los dirigentes en todo momento. Cada confederal es por lo menos un mes de trabajo, de uno por uno, de tanto por tanto. Imagínense lo que va a ser un acuerdo sobre una cosa que es la reforma laboral. Esto no implica dejar de criticar decisiones de la conducción de la CGT, no implica criticar al Consejo Directivo, polemizar e incluso solicitar, mayor firmeza en algunas decisiones. Ahora, la idea de ya sentarse en una mesa para ver de qué se trata implica una pérdida total de derechos y una entrega indiscriminada de todos, de todos sus representados, en vez de ponerse a pensar que está haciendo uno en defensa de esos derechos. Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 2 años, y lo han dicho muchos dirigentes y muchos de los representantes políticos que hay, la política está en deuda con las organizaciones representativas del pueblo, con las organizaciones sociales, sindicales. El Congreso no ha podido frenar las medidas de gobierno, no ha podido poner un freno contundente si no fuera por las medidas de la calle, las medidas de los trabajadores en todos sus sentidos. Un nivel de resistencia único. Debería aportar más, por lo menos a respetar las decisiones, opinando, criticando, solicitando lo que sea necesario, pero respetando el accionar de las dirigencias sindicales. El clima de derrota permanente que se ha instalado desde agosto para acá no tiene incidencia en esta perspectiva de observar que todo lo que pueda llegar a ser el movimiento obrero o la conducción de la CGT más específicamente, porque es donde se le cae, va a terminar estando mal, porque se movilizaron y las críticas eran porque se movilizaban pero no hacían paro. Se hizo paro y el paro era dominguero. Parece ser que para un sector de cierta militancia cuesta muchísimo comprender cuáles son las tácticas y las estrategias que maneja el movimiento obrero. No nos olvidemos que el último confederal le dio mandato al triunvirato para que siga dialogando con el gobierno a ver qué respuestas da el gobierno a las demandas y a la agenda que tiene la CGT. Completo una observación. Y desde un movimiento político que ni moviliza ni logra la unidad, es decir, no desarrolla ninguna de las actividades que trata de realizar el movimiento obrero, podría ser un buen ejemplo. Ahora, Gustavo, hablaste con Smith, ¿se viene un congreso de la Confederación General del Trabajo o una reunión de comisión directiva? ¿Qué es lo que viene? Se está esperando que se llame a reunión de consejo directivo por estos días, ¿no? Porque el clima está efervescente, ¿no? Sí. En estos días se reunió una comisión técnica de técnicos, de abogados, de la CGT con representantes del Ministerio de Trabajo, no se llegó a ningún acuerdo, se puso sobre la mesa el rechazo a la concepción general que tiene este proyecto, este borrador de proyecto de reforma laboral que modifica sustancialmente el concepto de trabajo, donde pone casi en equiparación societaria al trabajador con el empleado y es algo, al trabajador con el patrón, y sabemos que es algo falaz, ¿no? Porque hay una relación de fuerza totalmente distinta. Ahí. Bueno, eso fue uno de los criterios con los que se manejó. Y vos hablabas de la unidad. Fíjate que la semana pasada, el viernes, en la CGT se rindió un homenaje a José Ignacio Rucci. Y allí estuvieron presentes distintos intendentes del peronismo, intendentes de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se destacó la presencia de Magario, que no es un tema menor, me parece, ¿no? Estuvieron Juan Carlos Smith, estuvieron Pablo Moyano, estuvo Omar Plaini también en ese encuentro, entre otros dirigentes que confluyeron. El mejor homenaje que hoy podemos hacerle a Rucci hoy en la CGT es la unidad del peronismo en pos de la defensa de los trabajadores, de sus derechos. Lo interesante es el rescate que hicieron estos intendentes del movimiento obrero a través de la figura de Rucci, y también todos coincidieron en la necesidad de conformar una unidad dejando viejas rencillas de lado y dejando los sectarismos también de lado. Entonces el mensaje de cara a la sociedad es muy interesante. Sí, es algo que si se sabe aprovechar son hechos importantes como es lo simbólico. La CGT cordobesa convocó a un homenaje a los 60 años del programa de la falda.
y dijeron, bueno, además de homenajear y volver a traer lo que significa el programa de la falda, es una instancia de encuentro con todos los sectores del peronismo, con todos los sectores que se puedan sumar del sindicalismo. Es decir, los hechos que a veces uno piensa estériles o que son simplemente fotos, son de alguna manera los intentos que generan las organizaciones, las agrupaciones para concertar, para sentarse, para llegar a un mínimo acuerdo que muchas veces se expresa pero no se concreta, para ir en defensa de los derechos de los trabajadores en derechos efectivos. Ahora que mencionas la falda, vengo de Córdoba, una observación, veo caminos de unidad, muchos puentes tendidos con dificultades porque hay historias distintas, varias CGT, CTA, pero con un intento de confluencia y mucha militancia juvenil emergente, sindical. Esto también habla de una renovación muy importante que en general está invisibilizada. Sí, es el momento de la discusión en el cual si es la renovación por la renovación o es darle frescura a esa renovación. Digo, así como es importantísima dejar atrás una generación que señaló Guilini también, que ha fracasado muchas veces en los intentos de defensa por errores propios, por formación, por los golpes del enemigo. Y bueno, toda una nueva generación que viene con un aire fresco, que también es cierto que ha mamado mucho de esta política que hoy se critica, que es la iluminada, la que se pone detrás de una ponderación de algunos organismos en contra de otros que son representativos, pero que de alguna manera es una nueva mirada, una nueva forma de hacer las cosas, aprendiendo de lo mejor, tratando de dejar afuera lo peor de El menemismo fue muy duro para el movimiento obrero y dejó una mala secuela. Da la impresión de que el sindicalismo también atraviesa un momento de inflexión frente a lo que tiene que ver con el paquete de reformas que propone el gobierno. Los dirigentes son conscientes de esto y hablan de que las reformas no hay que mirarlas por separado, sino en un conjunto, en un bloque, porque todas de alguna manera atañen directamente al trabajador. La reforma impositiva ahogando mucho más el mercado interno, recargando los impuestos sobre productos de consumo masivo y populares, por ejemplo, las bebidas como la cerveza o el fernet. Alguien dirá, bueno, pero son bebidas que llaman al ocio, que siempre hay un descolgado de eso, pero no hay que olvidarse que eso lo consumen los trabajadores también, y recargar un impuesto sobre eso... Se quiere vender o no se quiere vender. Claro. Si aumentan los precios y bajan los sueldos, se vende menos. No anda ni el circuito comercial ni el industrial, seamos sinceros. Y la reforma previsional, ¿no?, que aumenta la edad jubilatoria, pero además restringe la ganancia de los trabajadores, ganancia en sentido figurado, ¿no? Restringe la jubilación a los pasivos. Y además que reduce, de hecho, ya está hecha la reforma de hecho, a reducir en el presupuesto 100.000 millones para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se apruebe o no la reforma, claro, ya está hecho, ya es concreto. El gobierno está demostrando con esta reforma estructural que le está respondiendo de alguna manera a los organismos financieros internacionales. No olvidemos que el mismo día que Mauricio Macri estaba anunciando este paquete de reformas, había una comisión técnica del Fondo Monetario Internacional en la Argentina supervisando la economía nacional. Inmediatamente después de eso, Mauricio Macri viajó a los Estados Unidos a reunirse no con representantes políticos, sino a reunirse con representantes de los bancos. Él fue de la mano de Luis Caputo, que está involucrado en otra offshore, como si no fueran suficientes las empresas fuera de borda del presidente de la Nación, otro más se hace presente. Aclaramos, por si se habla tanto de corrupción, esas empresas son únicamente armadas para fugar y evadir, no para otro tipo de inversión productiva o algo así. Lo cual demuestra también el doble discurso que tiene este gobierno en la apreciación también moral, si se quiere. No combatimos la corrupción, pero nosotros somos los más corruptos todavía. Pero por otro lado, este gobierno te dice, con sueldos más bajos, con flexibilización laboral, van a venir las inversiones. Y en realidad no interesa que vengan inversiones, porque lo que se quiere generar es un mercado laboral muy barato, con mano de obra precarizada, donde los capitalistas ganen dinero a través de la explotación de esa fuerza de trabajo, pero se lleven el dinero afuera, porque el dinero no va a quedar acá. Sí, cuanto más llegada de dólares, más fuera de capitales hay. Sucedió en los últimos años y no sería la excepción.
no hay un circuito productivo en la Argentina, no solo que contemple el crecimiento de la industria, sino que tampoco se contempla a la cantidad de trabajadores que se inventan su laburo, que están en la economía informal, que se están quedando afuera de lo ya afuera que estaban. De lo poco que se tenía, que es el mensaje que siempre señala el Papa Francisco, los excluidos, los que se caen de la mesa. Hay muchas discusiones, además que es un momento en el cual se dan muchas discusiones teóricas de hacia dónde avanza el mundo en lo laboral en alguna medida. Hay errores muy graves. Es donde hay que también tener en cuenta la visión de los trabajadores, que muchas veces se subestima porque no fueron a la universidad, y lo cual ha sido ampliamente demostrado que es una tontería. Bueno, es una tontería porque hay trabajos que necesitan máxima capacitación. Por ejemplo, el caso de los pilotos, que estuvo ahora tan en moda con la medida de fuerza que hicieron, y que además el gobierno los quiso criminalizar, ¿no? En los últimos días hubo una campaña mediática muy fuerte en contra de los 5 dirigentes más importantes del sector, simplemente porque están reclamando algo que le corresponde a los trabajadores, que es un aumento salarial digno, y en este caso ni siquiera es aumento, es recomposición salarial. Todo lo que beneficia al trabajador del transporte beneficia al usuario, seamos sinceros, porque viaja mejor, ¿no? Y eso no se termina de apreciar, ¿no? Por aerolíneas a Córdoba, y la verdad que te atienden magníficamente. Bueno, esa gente merece confianza, el trabajador argentino merece confianza. Y además de los especializados, el trabajador industrial promedio sabe lo que quiere, hay que escuchar esa voz. Sabe lo que quiere. Y el diagnóstico internacional que se está haciendo académicamente y en algunas zonas partidarias políticas es muy equívoco. Yo escucho como si nada, como si cayera agua. La derecha ganó en el orden planetario. ¿A dónde ganó en el orden planetario? Ganó una elección acá en la Argentina, hizo un golpe en Brasil a nivel constitucional y nada más. Se hunde Europa, crece China, crece Rusia, crece Irán, y Estados Unidos trata de lograr a través de una suerte de nacionalismo extremo, en términos discursivos, mejorar su producción interna. No mucho más que eso, pero aquí no ha habido una derechización planetaria. Estados Unidos que restringe su mercado interno porque lo trata de fortalecer, digamos, ¿no? Fijémonos cómo va el mundo, porque Europa también está en esa discusión. ¿Qué hacemos? ¿Nos seguimos abriendo donde no nos podemos expandir, o recomponemos el mercado interno para que vuelva a surgir de alguna manera el viejo estado de bienestar que favoreció a muchos sectores en Europa? Esa es una discusión muy fuerte que se está dando también. En cambio, en la Argentina hay un retroceso de casi 50 años con un gobierno que piensa que la apertura indiscriminada del mercado va a traer por sí mismo construcción de puestos de trabajo, algo que es absolutamente falaz porque el devenir histórico lo demostró, y los acontecimientos recientes en Europa, con casos testigos como Grecia, por ejemplo, con esta apertura indiscriminada de mercados, con flexibilización laboral, con precarización para el sistema de salud y el sistema educativo, generó una crisis sin retorno. La socialdemocracia no ha hecho un gran trabajo con los sindicatos en Europa. Además es un error pensar, confiar en el populismo por esta zona del mundo. La derecha como el órgano global administrador, digo, ya no es una cuestión de, digo, ha quedado atrasada, digo, izquierda, derecha, simplemente como ejes transversales. Son modelos productivos. Son modelos productivos que mejoran día a día, digo, el capitalismo se renueva y se inventa. Los polos que mencionamos, China, Rusia, India y los países del sudeste asiático, se benefician en muchos casos de la flexibilización laboral, porque así es como creció China, con una cantidad de trabajadores que, que seguían dentro de la pobreza, pero cambiando de tarea, se incluían en un sistema, pero donde no se terminaban de asegurar sus derechos, y ahora que China empieza a levantar un poquito ese piso tan bajo, empiezan a disminuir los pisos de la producción del sudeste asiático. Entonces tenés otros países que se aprovechan de que China le da más derechos para darle menos derechos a sus trabajadores. Entonces empresas se van de China y se instalan en Vietnam, donde cobran aún menos, y obviamente imposible para una textil argentina competir con una textil. Tiene que haber protección del Estado, de otro modo no hay posibilidad, sin duda. Ahora, ojo que ahí el as en la manga la tienen ellos con el mercado interno, ¿no? Imagínate que producir viromes en China implica un volumen realmente apreciable.
es para conversar. Muy interesante el debate que está abierto. Pero mirando desde aquí, digamos, rol rector del Estado, protección, mejoras salariales, todo eso termina beneficiando a todos, aún aquellos que están criticando a los sindicatos. Hay que tener memoria en la Argentina, ¿no? Porque pasamos de tener una constitución nacional que fue abolida a través de un golpe de Estado, como la de 1949, con un hecho inédito a nivel mundial, que era la Declaración de los Derechos del Trabajador en una Carta Magna Nacional. No es un tema menor. Argentina lo tuvo eso, con el apoyo del conjunto del movimiento obrero. A veces, obviamente, en el presente perdemos la línea, la perspectiva de la línea histórica, y ver dónde nos ubicamos en el derrotero también de la construcción que ha hecho, por ejemplo, el movimiento obrero. Porque el sindicalismo argentino, aún a pesar de que hubo dirigentes que dieron la nota y dejaron mucho que desear para muchos sectores, esto hay que reconocerlo, y de hecho hay una dirigencia que lo reconoce, aún a pesar de eso, ha demostrado que siempre ha estado del lado de los que tenían que estar, de los trabajadores. Y es mentira esto de que se traiciona por traicionar todo el tiempo. Entonces me parece que hay que dejar de comprar los títulos que nos imponen desde afuera, porque lo terminamos comprando y lo terminamos reproduciendo, y le seguimos creyendo al enemigo en vez de mirar al compañero que tenemos al lado. Por ahí no hace todo lo que queremos que haga, pero hace algo. Claro, es parte del mito fundacional del peronismo, visto desde el liberalismo. El peronismo es lumpen, no tiene conciencia, es chorro, y eso se traslada al sindicalismo, se traslada a las grandes campañas, y izquierda y derecha se nos ve de ese modo desde hace mucho tiempo. No hay con qué darle, no hay con qué darle. Fíjate lo que son los jueces en este momento. Todo eso amparado por una zona de la opinión pública media que tiene distintas orientaciones conceptuales e ideológicas. No es solo la franja conservadora, las demás también. Otro tema que, cortito que nos vamos quedando sin tiempo, que también hace la transformación de las relaciones laborales a nivel internacional, tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico a su vez es industria. Y es algo que Argentina... Lo está barriendo con el CONICET, una locura, el INVAP. Con este proceso lo ha perdido. Es la mentira de la competitividad, básicamente, de la reducción de costos y de que para ser competitivo necesitan más industria, desarrollo, el desarrollo que se está demoliendo. Bueno, veremos cómo sigue. Queda abierto el debate, queda abierta la información también, porque hay mucha circulando por estos días. Nosotros seguimos aquí en el taller. Bien. ¿Vos decís que sale este programa o lo censura Martín con el tema Boca River? Vivito, fresco. El partido de Pavón no ha sido bueno hasta ahora. Y volantes no tiene. Va Cristian, igual. La mete Pablo Pérez, pasó la pelota, está. ¡Gol de Nández! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, del uruguayo Nández, señores, la agarró de voleo adentro. No fue una buena reacción de Lux en esto, señores, gana Boca. 27 minutos, Nández, Boca 2, River 1, partidazo, sí, partidazo. La pelota de Pablo Pérez es perfecta y la volea de Nández también, precisa, de primera, la clave al palo del arquero de vuelta, que cree que va a cruzar el remate River y sus espacios. Pablo Pérez y esa pelota perfecta, Nández y el sueño de su vida con este gol. Va a ganar Boca en el Monumental. Señoras y señores, ganó Boca, ganó el Ceneice, festeja Boca, ganó Boca, le saca 2 a River en un partido tremendo, en un partido dramático, que lo disfrutaste por TNT Sport con toda la pasión que te llevamos a toda la Argentina. Ganado Boca, los goles de Nández, de Cardona, había empatado a Ponce, un gol más lindo que otro, le habían echado en el primer tiempo a Nacho Fernández, lo echaron a Cardona, festeja Boca, señores, semana para el olvido para River. Olvidable completamente, se agarró Pablo Pérez ahora. Alguna discusión en la mitad de la cancha. Semana dramática para River, que termina con derrota en el Clásico, señores. El dueño del Clásico 200 en el fútbol argentino es Boca y le ha ganado a River 2-1.